Un gusto tenerlos de vuelta en esta micro videoclase, conceptos básicos, diagrama, entidad, relación. Tema de hoy, primary key o PK. Abrir paréntesis. Primary key es un concepto fundamental del diseño. Como habrán ya notado con los trabajos que hemos realizado hasta ahora, los vínculos son muy importantes en la entidad relación porque conforman los enlaces entre los diferentes conceptos. Y fíjense que esos enlaces o esos vínculos se realizan con la PK, que se transforman en FK y algunas veces de nuevo en PK en las entidades hijos. Por lo tanto, son conceptos que si no están bien establecidos, no están bien definidos, sencillamente se transforman no en un problema, sino en una usina de problemas en el software. Cerramos paréntesis. Vayamos por el índice. Veremos la definición, propiedades, PKs internos, externos y algunos tips para diseños o para diseño de PKs. Vamos por la definición. Primary key es un conjunto de uno o más atributos que identifican en forma única a una instancia de la entidad. ¿Cómo se entiende esto en la tabla? Vemos la entidad persona. Hemos definido que la PK de la tabla persona es el número de cédula de identidad o número CID, ¿verdad? Y la definición lo que implica es que ningún valor que se encuentra en esas columnas puede repetir. Si tenemos un número de cédula 452.000, ese número de cédula no puede volver a repetirse en esa tabla en particular. ¿Okay? Eso es la definición de PK. ¿Eso para qué? Para identificar en forma única y repetible a cada instancia de cada tabla. Eso es fundamental porque si no tendremos enormes problemas en nuestro software. Siguiente punto, propiedades. Propiedades basadas o la cual se basa en la definición. Unicidad e irreductibilidad. Sea un conjunto de atributos de la entidad R. Entidad R. Entonces K es una clave primaria de R si y solamente si posee lo siguiente. Unicidad, que significa jamás ningún valor válido de R contiene dos instancias distintas del mismo valor de K. Lo que acabamos de decir en la definición. No puede repetirse los valores de K. K son los atributos que conforman la PK de R, que es la entidad. ¿Ok? Entonces, para interpretarlo es muy sencillo. La columna las columnas que conforman la PK, los valores que la conforman, jamás pueden repetirse entre una instancia y otra. No puede haber dos números de cédula iguales, no puede haber dos códigos o dos números de factura iguales, no puede haber dos códigos de facultad o dos códigos de materia iguales. Eso es con respecto a la propiedad unicidad. Con respecto a la propiedad irreductibilidad, ningún subconjunto propio de K tiene la propiedad de unicidad. Vamos a explicarlo con un ejemplo. En nuestros trabajos sobre curso, habíamos establecido la entidad persona y el rol docente. Y muchos de los trabajos establecían un vínculo entre persona y docente, identifying. Perfecto. La PK de persona iba, o número de CID en este caso, iba como PK de docente. Pero ocurría el siguiente problema. A docente le agregaban de vuelta un atributo con código docente o ID docente, con lo cual la PK de docente, que es un rol de persona, tenía dos atributos como PK. Y esta forma de diseñar rompe la irreductibilidad, porque si se fijan bien, el número de cédula de por sí ya es única e irrepetible. E inclusive en nuestro diseño decimos que una persona es a un docente.
Por lo tanto, al agregarle código docente, estamos rompiendo esta irreductibilidad. Por eso, esta forma de diseño no sirve en el caso específico de docente, porque docente ya lo podemos identificar sin ningún problema, únicamente con número de cédula de identidad, porque eso sabemos que es único e irrepetible. No tiene sentido el código de docente en esa, como parte de la PK. ¿Okay? Eso es irreductibilidad. Vayamos al siguiente punto. PK internos. PK interno se refiere a aquellas PK que podemos definir en forma interna dentro de nuestro software. Por ejemplo, facultad. Podemos definir un código interno autoincremental que va aumentando a medida que vamos creando facultades o materias. Porque ese código no existe o no está en forma externa, digamos. ¿Verdad? Podemos crearlo internamente, puede crear internamente nuestro propio software. Ventajas, eso mismo. Nosotros lo diseñamos, nosotros lo creamos, nosotros lo mantenemos, hacemos lo que queremos con eso. Podemos darle un rango de tal número a tal número. Es totalmente decisiones internas de nuestro diseño y de nuestro software en particular. Desventajas. El único que conoce esos códigos es nuestro software. Si queremos, por ejemplo, comparar materias con otras universidades o programas de otras universidades, el código sirve de poco porque nuestro código tendrá poco o nada que ver con los códigos que elijan otras universidades. Probablemente tengamos que, para hacer las comparaciones, remitirnos a la descripción que no siempre son, a veces son similares, a veces son totalmente diferentes, etcétera, etcétera, etcétera. Esas son las ventajas y desventajas. Por supuesto, otra de las ventajas es que podemos hacer PKs muy simples, generalmente numéricas, enteras, y con números que empiezan de 100, 200, 1000, 10.000, etcétera, etcétera, etcétera. Siguiente, PK externos. PK externos son aquellos que ya están definidos en el universo y no conviene de ninguna manera complicarnos y crear algo interno para esto. Por ejemplo, un claro ejemplo son los libros. Los libros tienen lo que llaman el ISBN, que es un código internacional y que cada libro que se preside tal lo tiene. Por lo tanto, es innecesario que nosotros creemos un código interno del libro porque existe un código internacional y debería nuestro software allanarse a ese código. Para aquellos que quieren investigar más, investiguen el ISBN. Hay muchísimo material al respecto. Por supuesto, esos que antes se representan con código de barra, pero hay que leer para enterarse, ¿verdad? Lo mismo, cualquier producto que compremos que se precie de cierto nivel, necesariamente debe tener el famoso código de barras. Todos los productos, por ejemplo, por ley en el Mercosur, ningún producto puede moverse intra-Mercosur si no tiene código de barras. Eso es una exigencia. Por lo tanto, todos los productos generalmente tienen código de barra. Y lo mismo, deben leer respecto porque hay diferentes formatos, etcétera, etcétera. Pero aquel que quiere profundizar, lo puede hacer. Y un tema muy importante, se ve el código de barras a veces como algo esotérico, algo que contiene un montón de información. No. Son 10 a 12 dígitos numéricos generalmente, que representan, si no recuerdo mal, país, empresa y un número secuencial del producto que esa empresa fabrica o produce. Más nada. El resto de la información sencillamente hay que sacarla del software, no se saca del código de barra. Por supuesto, a los códigos de barra se puede agregar otro montón de cosas, pero el código de barra que se utiliza para comercializar los productos es sencillamente eso. Aquellos que quieran investigar pueden leer sobre códigos de barra en la internet. Hay material, pero de sobra, ¿verdad? No es parte de nuestro curso, ¿ok? Esos son los PK externos. Ahora, los PK externos, el problema que tenemos es justamente que dependemos de entes externos para su definición. Un claro ejemplo le voy a dar la cédula de identidad. En algún momento alguien habló de ponerle un guión y una letra. ¿Por qué? Porque había como 60, 70 mil cédulas duplicadas, ¿verdad?
bueno, eso está fuera de nuestro control y nuestro software que tiene que hacer es sencillamente adaptarse a eso o morir, ¿verdad? Entonces, dependemos de lo que establecen otras entidades, ya sea códigos de barra, ISBN, etcétera, etcétera, etcétera. La ventaja que tenemos al usar estos códigos externos es que si queremos establecer, hacer cruces con lista de productos de otras empresas, ya sean nacionales e internacionales, esto es muy sencillo. Con el código se puede. Esta es la gran ventaja, ¿ok? Algunos tips. Los enteros son el tipo de atributo más efectivo para el uso de primary key. Son rápidos, son eficientes, los índices funcionan muy bien con este tipo de datos, ¿verdad? Caen un poquito la performance con los varchar, pero son aceptables también, ¿verdad? No utilizar atributos de tipo fecha en la PK en lo posible. La PK es un tipo bastante especial de atributo, por lo tanto no conviene incluirla como parte de una PK. No utilizar atributos de tipo decimal. Por ahí se le ocurre a alguien incluir el valor de pi, si estamos fritos, ¿verdad? Lo posible no incluir decimales, solamente enteros. Nunca, y esto es casi un delito federal, nunca definir un atributo de la PK como nulable. Porque en sí es una contradicción. Null significa desconozco el valor de este atributo y sin embargo PK significa lo identifico unívocamente. Entonces, ¿cómo vas a identificar unívocamente algo cuyo valor desconoces, ¿verdad? Entonces, no lo utilicen por una cuestión conceptual. Y acá está la cuestión siempre de concepto de implementación. Por definición, eso es así. Y ustedes deberían aplicar esa definición como práctica. Pero las herramientas, ya sea Case o las bases de datos, permiten, algunas de ellas, que uno o más atributos de una APK sean nulables. Pero no es recomendable. Si eso está así, algo no está bien. Algo no está bien en el diseño, ¿verdad? Valores de los atributos de la APK nunca deberían modificarse. Y esto es muy sencillo, ¿verdad? La cédula de identidad del alumno está en diferentes actas, está en la asistencia, está en su inscripción, está en toda la documentación que mueve el alumno. Y de repente nos damos cuenta que hay que cambiar el número de cédula porque algo está... Bueno, esto es realmente un tremendo problema para el cual tenemos soluciones que veremos más adelante cuando veamos antes del tercer parcial la alternate key, ¿ok? Si existen, utilicen códigos externos. Si existen. Si no, adelante. El orden de los atributos en una APK sí importa. Por ejemplo, tenemos número de documento, tipo de documento. Poner uno u otro primero importa. Afecta la performance de la misma. Si tenés 100.000 registros, 200.000, es casi irrelevante. Pero si tenés 10, 20, 100 millones de registros, es otra cosa. Investiguen cuál sería la mejor en el caso de tipo de documento, número de documento, cuál sería mejor utilizar. Ese tipo de cuestiones están bastante bien documentadas en el libro de Date. ¿Okay? Y eso es todo por ahora. Ha sido un verdadero placer, un gusto, un abrazo a todos. Hasta la próxima.